Historias en movemento, cine na nosa voz. Pontevedra é feroz. E ti? Moi boas, nós somos Agustina e Sofía de Oído Sánchez Cantón, de cuarto da ESO. Hoxe vimos facer un podcast do Soubeo Feroz. É o noso debut como periodistas e esperamos que guste a entrevista. Probablemente xa coñecedes, pero no caso de que non, esta é Paula Ortiz, unha fantástica directora de cine. Bueno, hola Paula, bienvenida a Pontevedra. Como ya hemos dicho antes, nosotras somos Sofía y Agustina y queríamos darte las gracias por concedernos esta entrevista. Pues gracias a vosotras, estoy encantada de hacer esta entrevista con vosotras. Bueno, sabemos que vienes a presentar tu película Teresa aquí a los Premios Feroz y queríamos hacerte una serie de preguntas sobre ella y sobre otros temas relacionados. Así que empezamos por esta película. La primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cómo surge Teresa? ¿Cuál fue tu idea? Pues Teresa surge hace muchísimos años porque yo estudié filología hispánica y cuando yo estudié a Teresa de Jesús a mí me impresionó muchísimo su poética. Yo no soy una persona religiosa, pero es verdad que a mí los poemas de Teresa me transformaron de alguna forma internamente, hablaba de mí y siempre me ha acompañado. Y entonces hubo un momento que yo vi una obra de teatro que había escrito Juan Mayorga que se llama La lengua en pedazos y vi que ahí había una armadura dramática para poder hacer una película sobre un momento de la vida de Teresa, que es una vida muy rica, muy poliédrica, muy compleja, que no se puede abordar en una sola película, pero esa abordaba un momento que a mí me parecía fascinante y que a mí además me servía para esa sensibilidad de Teresa de Jesús que a mí tanto me gusta y tan reflejada me veo y tanto me ha construido poderla reflejar en el cine. De ahí salió. ¿Cómo describirías tú a la figura de Santa Teresa? Teresa es para mí, una de las mujeres más, probablemente la gran figura femenina universal que existe en español. Yo la pondría la primera. Fijaos lo que os digo yo. Ahora vendría gente y discutiríamos porque de eso va claro. La cultura, hay que discutirla. Claro. Y no es tampoco un ranking. Pero sí es cierto que a mí me parece que es una mujer que es probablemente una de las personas más influyentes en su momento, más contradictorias, que llevó a cabo un cambio en su orden religiosa que a día de hoy supone una reflexión sociopolítica muy interesante y religiosa también dentro de su comunidad, una mujer que llegó a ser un símbolo, que ha sido un símbolo en todas las generaciones y cada generación lo ha usado según su argumentario ideológico. Fue un símbolo para Franco, fue un símbolo luego para las feministas, está siendo un símbolo para las feministas. Es tan compleja que la lectura de su obra nos interpela a todos y a todas 500 años después, porque es una mujer que atravesó la sociedad, la política, el arte, la espiritualidad, la poética, pero sobre todo sí nombró un área muy difícil de nombrar, que es la espiritualidad, que sea religioso o no, creo que todos tenemos de alguna forma. Entonces realmente sí que para mí es alguien extraordinario y me sigue pareciendo infinita. Qué palabra más bonita para describirla. Pues sí. Bueno, yo para preparar esta entrevista he visto la película. ¡Ay! Qué ilusión me hace que hayas visto la película, porque es una película durilla, en castellano del siglo XVI. Quería preguntarte sobre la escena en la que Teresa ve el infierno. Uh-huh. ¿Esa escena fue imaginación tuya o la sacaste del libro de Juan Mayorga o cómo fue? Mira, Juan tomó un trozo del libro de la vida en la que ella explica el infierno en esa entrevista que tenía con el inquisidor para explicar su experiencia del infierno. Y entonces desde ahí hubo un momento que dijimos, si bien es cierto que vamos a mostrar las experiencias de armonía o de misticismo de Teresa, hay que mostrar también su infierno. Y esa escena es la más discutida a lo largo de los años. Es una película que ha costado mucho tiempo y ha tenido muchas versiones de guión. Y era muy curioso porque nos costó mucho llegar a qué era el infierno para Teresa.
bueno, ¿qué es el infierno para todos nosotros? Porque enseguida el infierno lo asociamos con la enfermedad o con la violencia, que efectivamente es un infierno. Pero Juan Mayorga, que es filósofo, y a mí siempre me asoma al balcón del abismo de las preguntas importantes, me dijo, ese infierno es un infierno católico. Y nosotros no estamos haciendo una lectura exclusivamente católica. Claro. ¿Qué sería el infierno? Y llegamos a la conclusión que el infierno para Teresa y que el infierno para casi todos es el no sentido, el ver que tu vida no tiene un sentido, el no comprender el sentido del mundo o de lo que ocurre. Y entonces hubo que hacer una escena que fue muy compleja, que no tuviera sentido y se entendiese de alguna forma. Entiendo, sí. Bueno, esto sería más o menos todo sobre Teresa y ahora vamos con otros temas. Bueno, muchísimas gracias por hablarnos sobre Teresa, así que ahora vamos a continuar con el resto de la entrevista y vamos a empezar con unas preguntas así un poco generales, ¿no? ¿Te gustan las entrevistas? Pues sí, depende. A mí me gusta hablar con mis amigos, en clase, yo también doy clase, me gusta. Hay entrevistas en las que estás muy a gusto, como en esta, y otras a veces que te ponen en un brete y entonces ya no me gustan las entrevistas. Ya, sí. Claro, todo depende del entrevistador. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo te sientes al formar parte de los Premios Feroz? Hombre, que los Premios Feroz hayan decidido programar Teresa en esta celebración, para nosotros es súper importante. Toda celebración de cine es muy importante para los que hacemos el cine. Entonces, que se celebre una película como Teresa, además que fue una película muy chiquitita, pues nos gusta, bueno, estamos muy contentos. Claro. ¿Y cómo se siente tener tanta influencia en el cine últimamente? Es que no la tengo, ¿eh? A ver. Bueno, me encantaría tenerla pues y decir, vamos a hacer una película. ¿Y por qué no? Bueno, porque luego no es tan fácil, Claro. los presupuestos, el cine es un arte muy complejo por el esfuerzo que implica, económico, técnico y humano. No es como cuando tú te pones a escribir un libro, Claro. que inicialmente es algo que inicias tú y en principio finalizas tú, pero el cine requiere de mucho. sí. Entonces no creo que sea tan influyente, pero bueno, ojalá lo que diga o lo que pueda hacer. Yo creo que todos intentamos hacer cine para transformar un poco a los que ven las películas o que sientan que algo se transforma mientras la ves. Pues sí. Y si tuvieses influencia, ¿cómo te sentirías? O sea, muchísima influencia, así, no sé, a de Marvel. Wow, sí, a mí me gustaría hacer un Marvel, ¿eh? A mí me gustaría hacer una de esas, Sí. un tocho de película. Wow. Pues sí, Hay gente sí. que dice, no, sí, a mí sí. Pues a a mí por me todas. gustaría. A por todas, sí, sí. ¿Cómo me sentiría? No lo sé. Cuando me llamen, si es que me llaman, te lo cuento. Te paso mi número. ¿Y hay alguna película tuya que tenga un significado especial para ti? Pues mira, Teresa lo tiene. ¿Sí? Teresa fue una película muy importante porque todas las películas lo tienen. Cada película, ¿sabes qué ocurre? Que en nuestro caso, sobre todo en España, yo creo que para todos los directores, no hacemos tantas películas a lo largo de nuestra vida. Cada película nos lleva muchos años Claro. y se te lleva un tramo de vida y la recuerdas por ese tramo de vida. Claro. Y a mí mi primera película pues fue el momento en que yo empecé a trabajar, que había terminado la tesis, que terminaba una fase de la vida. Fue durísima, fue terrible, tuve una crisis personal. La segunda película, que esa fue de Tu ventana a la mía, La novia, probablemente, bueno, la recuerdo fuertemente porque fue un proceso durísimo también, que exigió mucho. Y al mismo tiempo, al final de La novia, yo me quedé embarazada de mi hijo, entonces también la recuerdo de manera muy importante, porque yo no vi la promoción de La novia o la repercusión de La novia porque yo acababa de tener un bebé. Luego hice otra película americana que se hizo en Venecia, en la que lo pasé fatal. Y me acuerdo porque lo pasé fatal. Y fue durísima. Y después se dice Teresa, y Teresa fue muy importante porque para mí fue recuperar otra forma de hacer cine después de esa experiencia tan dura. Claro. Y un cine que hicimos con una propuesta muy personal y que los productores me respetaron, y una figura que para mí era muy importante. No sé, esa ha sido muy importante. Y ahora La Virgen Roja también lo ha sido. Ha sido una historia que a mí me ha acompañado toda mi vida y que ha sido muy importante para mí. Pues, ¿y cuál es tu película favorita creada por ti? ¡Guau! No te lo puedo decir. ¿No? Depende del día. Pues en parte
Te diría que o Teresa o la Virgen Roja, que son las últimas que he visto. Yo a Teresa le tengo en un lugar muy especial. Claro. Y la Virgen es la última película que he hecho. No puedes no querer a tu último bebé. Bueno, se ha acabado Agus con su bloque. Queríamos hablar ahora un poquito del proceso creativo, porque nosotras sabemos que una película no es solamente su resultado final. No. Así que, bueno, la primera pregunta sería, ¿quién o cuáles son tus inspiraciones a la hora de crear películas? Pues las inspiraciones para hacer películas, lo curioso es que muchas veces que vienen de otras películas, claro, porque el proceso de hacer películas, casi todas las personas que dirigimos cine somos muy cinéfilas, vemos mucho cine y ves mucho y escuchas mucho a otros directores y directoras. A mí me gusta mucho escucharles a los que conozco o a los que de pronto todos somos, todo el mundo que conozco escucha los podcasts que ha hecho Scorsese, porque la sabiduría cinematográfica que hay ahí es tremenda. Pero es cierto que también, fíjate, yo personalmente las referencias las encuentro de manera tan intensa y tan poderosa y tan significativa como en el cine, en la literatura, en la pintura, en la propia fotografía y en la música. Es una especie de tejido de todo. Cuando preparas la película, nosotros hacemos un libro de estilo, un libro visual, donde ponemos muchas fotos, pinturas, planos de otras películas, pero también canciones, poemas que te lleven a ese estado o te lleven a esa conexión. Vale. Del proceso de planificar películas, ¿cuál crees que es el paso más importante? Pues bueno, hay dos. Uno, la propia planificación. La propia planificación, es decir, el armar los planos que contarán cada escena. Ese es el momento decisivo y ese es el momento en el que el director arma su lenguaje, su gramática y su sintaxis, porque a veces se olvida. Es ese momento. Nuestras unidades de significado son los planos. Pero es cierto que igual que es tan importante ese momento, es igual de importante el momento del rodaje en que a veces tienes que cambiar el plano o sacrificar planos y volverte flexible y recontarlo de otra manera porque las circunstancias cambian, porque los actores estás viendo que te están dando otros canales, te están dando otras cosas, o pasan cosas, llueve, no llueve, no funcionan cosas. Y luego, de nuevo, el siguiente momento decisivo es el montaje, cuando tienes esos planos y esa planificación, la que ha resultado del rodaje, que no era la que habías pensado, seguro, es distinta, y tienes que volverla a reordenar de la manera más significativa, más eficaz y más intensa y bella posible. Y eso a veces implica volver a replanificar y renunciar a muchos planos. Y ser honesto con eso es muy difícil. Ser honesta con eso a mí me cuesta a veces. Claro, sí. Bueno, ahora, ya que nos has hablado antes de la Virgen Roja, de tu última película, también tenemos preparadas algunas preguntitas. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que consideras más importante de esa película? No sé, es una historia muy fuerte y que nos estamos dando cuenta que es muy desconocida de la historia reciente. A mí me parece que es muy importante contar la historia de la Virgen Roja y de Hildegard Rodríguez y de su madre Aurora Rodríguez Carballeira hoy, porque abre muchas heridas, también abre muchas luces y nos muestra la brillantez de unas mujeres durante un periodo de nuestra historia, que es la Segunda República, que fue un periodo tremendamente eléctrico y brillante, y tuvo artistas y pensadores y científicos y políticos brillantes que conocemos, y a veces las mentes más brillantes femeninas están saliendo ahora, ha habido que recuperarlas posteriormente, y estas son dos mujeres de una intelectualidad brutal, de una inteligencia brutal, son prodigiosas, son muy vanguardistas, son muy valientes, son pioneras en un feminismo y en una reivindicación de la libertad de la mujer, del cuerpo de la mujer, de su liberación sexual, que es apabullante. A mí me parece que es muy importante. Y es muy importante también ver cómo acaba la película. Cómo esas ideas, todas las ideas, cuando se vuelven rígidas y pierden de vista la escala humana, el ser humano que tienen enfrente, la libertad de conciencia, pues pueden volverse aniquiladoras, y eso es algo de lo que habla la película, que a mí me parece muy importante hoy. Sí.
¿Y te gustaría haberle hecho algún cambio o alguna adición a la película? ¿A la Virgen Roja? Sí. Siempre. Todas las películas yo ahora no las puedo ver porque solo veo los errores. En Teresa también. Hay cosas que me gustaría que, pues claro, por ejemplo, sabemos tantas cosas de Hildegard que me da mucha pena que haya muchas cosas que no se hayan podido rodar. Ya. Claro. Es que al final es un tiempo limitado. Claro, pero una película son 2 horas de vida y lo que cabe en 2 horas. Ya. ¿Y hay algún detalle que te gustaría que como público sepamos sobre la película? O hay muchos. Mira, os voy a decir uno. Es muy importante en la música en la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito. La música original la componen Guille Galván y Juan Malatorre, que son los compositores de Vetusta Morla, que creo que han hecho un trabajo precioso con las voces femeninas. Que os digo aquí un detalle, que han construido una banda sonora que va armónicamente fundida entre voces femeninas y se van desarmonizando conforme esa madre y esa hija se separan hasta volverse casi guturales. Pues qué detalle más chulo. Pues sí. Y hay otro detalle en la banda sonora que es el vals que bailan Hildegard y su madre, que no es un vals, es una habanera. La compuso verdaderamente el personaje de Pepe Arriola. ¿En serio? Se llama Habanera Aurora. Mi ma. Qué interesante. Y si tuvieses que decirle algo a una persona que no vio la película aún, pero que está a punto de hacerlo, ¿qué le dirías? Que vaya a verla, que es una película... hemos tratado de hacer la película más hermosa y más terrible que hemos podido, porque es terrible también, pero es terrible porque creo que a veces hay que ver lo que implica lo más alto de la civilización y lo más terrible de la barbarie. Es que es un tema muy interesante, la historia de Aurora y de su hijo. Aquí a Agus también le gusta mucho este tipo de historias. Sí, eso te iba a preguntar ahora, que si te propusiesen formar parte de un podcast de True Crime, de crimen real sobre este caso, ¿o qué dirías? Que sí. De este caso sí, de otros no porque no sé, pero de este sé mucho. Claro. De este he estudiado mucho, he empollado mucho, sé muchas cosas de Hildegard. Estaría muy, muy curioso ese podcast. Pues sí. Cosas que no salen en la película. Sabemos que tú eres una mujer y estás dentro del mundo del cine y queríamos preguntarte cómo es, cuál es tu experiencia como mujer directora. Bueno, pues como todo, ha sido difícil en muchos casos y ahora realmente hay un movimiento en el que somos muchas y es verdad que te sientes más acompañada. Cuando yo empecé me sentía muy sola y había compañeras, pero estábamos muy solas y en grupos y equipos que estaban muy masculinizados, que eran todo hombres y había veces y había momentos del trabajo que se hacían muy difíciles porque es verdad que a nosotras se nos pone en cuestión, hay una doble exigencia o triple exigencia para hacer lo mismo. Había una discriminación, ¿verdad? Había más que una discriminación, yo me he encontrado con momentos, por ejemplo, donde haciendo cortos, y luego alguna vez también en mi primera película, pero haciendo cortos yo me veía en un grupo de jefes de equipo, pero donde yo era la directora y yo tenía toda la responsabilidad económica, técnica, en última instancia iba a caer sobre mí, pero donde los jefes de equipo hombres estaban decidiendo creativamente sobre todo, y yo intentando decir no, pero es que creo que no hay que hacerlo así, y ni escuchar. O sea, no hay a veces lo más doloroso no es ni siquiera una discriminación explícita. Claro. Es que ni te ignoran. Claro. Eso es a veces mucho peor, que es algo que ha ocurrido muchísimo. Y yo a veces les decía, creo que necesito medir 30 centímetros más, pesar 30 kilos más, llevar gafas y barba para que me escuchéis. Sí, hay o veces que es así. o decirlo todo 3 veces y no sé por qué yo tengo que decirlo todo 3 veces y argumentarlo 3 veces. Y eso sí se ha dado. Bueno, sabemos que eres miembro de unas asociaciones de mujeres cineastas que son la CIMA y la EWA Network. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es ser parte de ellas? Bueno, CIMA surgió hace muchos años ya un poco precisamente por esto, porque nos sentíamos muy solas. Y surgió la Asociación de Mujeres Cineastas que implica a todas las mujeres que hacen cine, no las directoras, productoras, todas las jefas de equipo. Y es una asociación que ha hecho mucho trabajo desde la industria y desde el debate en lo público y el debate político para poner encima de la mesa
la situación de las mujeres en el cine, porque el cine, algo que tampoco se sabe, es que es un trabajo muy difícil porque es muy incierto. Y en el momento en que hay tanta incertidumbre, normalmente el mercado laboral echa a las mujeres también. O las mujeres no pueden entrar porque, bueno, pues porque hay muchos factores. Claro. De la maternidad, hay muchos factores. Entonces, el trabajo de CIMA a lo largo de los años, creo que si le echáis un ojo a la página web veréis que es muy importante. Lo haremos. Y en EWA es una asociación de otra índole, porque lo que intenta es conectar a las mujeres en Europa, y que creo que es algo también muy importante. Sí. Bueno, ahora unas preguntas sobre tu juventud. Uy, vale. Sí, nos da mucha curiosidad. A ver. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al cine? A mí me gustaba mucho el cine, pero yo vivía en Zaragoza y ahí no había escuela de cine. Entonces tampoco creía que me pudiera dedicar al cine. Yo empecé estudiando filología, empecé haciendo cortos, pero luego, bueno, durante gran parte de mi vida, hasta el año pasado, en realidad yo me he dedicado, además de hacer cine, a dar clases. Y entonces, pues bueno, es algo que es de donde empecé y que es algo que me gusta mucho y que me ha construido mucho. Pues ya contestaste a todas las preguntas que tenías apartado. Bueno, ya terminando, queremos preguntarte si te ha gustado la entrevista. Pues me ha gustado mucho la entrevista, creo que lo hacéis súper bien. Pues y muchas que gracias. Tenéis que hacer más podcasts. Gracias. ¿Tú quieres hacer, Agustina, uno de True Crime? Sí. Pues ponte con ello. Sí. Ay, pues sí. Bueno, ya si hay alguna pregunta que te gustaría que te hicieran en siguientes entrevistas o alguna que no te haya gustado. No, me ha gustado todas. Bueno. Me han gustado todas. Y así no lo sé. Siempre hay preguntas que quedan. Pero así para la próxima. Y ya por obra de nuestra profesora Salomé, si te gustaría alguna vez hacer alguna serie. Pues sí. Depende de la historia. En algún momento lo he intentado alguna serie, no ha salido. Y sí. A mí lo que me mueve es la historia. Claro. Que la historia tenga forma de película o de serie, eso ya se verá. Bueno, pues esas son todas nuestras preguntas. Muchísimas Muchas gracias. Gracias Esperamos a que no vosotras. se te haya hecho muy larga, ¿Qué porque va? sabemos que vienes cansada del viaje. Sí, pero no se me ha hecho nada larga. Me lo he pasado súper bien. Pues me alegro Me mucho, alegro de verdad. muchísimo. Gracias. Gracias a vosotras. Ay.